Hay personas que llevan décadas despertándose cada mañana sin haber vivido un solo día de verdad. No lo digo como metáfora, lo digo como una realidad que puedes comprobar ahora mismo si tienes el valor de mirarte con honestidad. Hay personas que tienen 40, 50, 60 años y si les preguntas qué han hecho con su vida, lo que realmente han hecho, lo que eligieron, lo que construyeron, lo que sintieron en el pecho como algo propio, se quedan en silencio. No porque no sepan hablar, sino porque no saben qué responder. Esa es la verdad más dura que existe, que se puede pasar toda una vida sin haberla vivido. Y lo más perturbador no es que esto le pase a la gente. Lo más perturbador es que nadie lo nota mientras ocurre, porque sobrevivir se disfraza perfectamente de vivir. Sobrevivir tiene trabajo, tiene rutina, tiene compromisos, tiene incluso momentos de alegría superficial. Sobrevivir paga las cuentas, va a las reuniones, sonríe en las fotos. Sobrevivir parece vida desde afuera. Pero por dentro hay un vacío que la persona aprende a ignorar porque nadie le enseñó que ese vacío tiene nombre y que ese nombre es ausencia de vida propia. Quiero que te detengas un segundo. Quiero que pienses en los últimos 7 días, no en lo que hiciste por obligación, no en lo que hiciste porque tenías que hacerlo, sino en lo que hiciste porque quisiste, porque lo elegiste, porque te acercaba a algo que tiene sentido para ti. Tómate ese momento. Porque si la respuesta es difícil de encontrar, si tienes que pensar mucho para encontrar aunque sea una cosa, entonces este mensaje no es para alguien más, es para ti. Hay una diferencia enorme, abismal, entre existir y vivir. Existir es estar presente en el tiempo, vivir es estar presente en tu propia vida. Y la mayoría de las personas existe. Ocupa espacio, consume tiempo, acumula años, pero no vive. No en el sentido profundo de la palabra. No en el sentido de que cada día tiene algo de tuyo dentro, algo que pusiste ahí con intención, con deseo, con propósito. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué tanta gente termina atrapada en una vida que no eligió del todo, haciendo cosas que no la llenan del todo, sintiéndose a medias casi todo el tiempo? Porque nadie nos enseña a vivir. Nos enseñan a funcionar, nos enseñan a ser útiles, a ser productivos, a encajar, a no causar problemas, a cumplir con lo que se espera. Desde pequeños el mensaje fue claro. Hay un camino, síguelo. Estudia, trabaja, forma una familia, sé responsable, no te quejes. Y todo eso no está mal. Nada de eso está mal en sí mismo. El problema es que ese camino nunca incluyó una pregunta fundamental. ¿Y tú qué quieres? Tú específicamente, ¿qué necesitas para sentir que tu vida vale la pena? Esa pregunta no se hizo. O si se hizo, se ignoró. O si no se ignoró, se respondió con lo que otros esperaban escuchar. Y así, poco a poco, sin que nadie lo planeara, sin mala intención de nadie, la vida de una persona se fue llenando de cosas correctas que no eran propias, de decisiones razonables que no venían de adentro, de una existencia que desde afuera se ve completa, pero por dentro se siente prestada. Y llega un momento, y ese momento llega para casi todos, en el que te despiertas con una sensación extraña. No es tristeza exactamente, no es angustia exactamente, es algo más difuso, más profundo. Es la sensación de que algo falta, de que estás ahí pero no estás del todo, de que los días pasan y tú los ves pasar como si fueran de otro. Ese momento es una señal. No una señal de que algo está mal contigo, sino una señal de que algo dentro de ti todavía está vivo y todavía quiere más. El problema es que la mayoría de las personas responde a esa señal de la peor manera posible, la ignora, se distrae, se ocupa más, trabaja más, come más, duerme más o duerme menos. Hace cualquier cosa para no tener que enfrentarse a esa incomodidad, porque enfrentarla implicaría preguntarse cosas que dan miedo. Implicaría reconocer que llevas años viviendo de una manera que no te satisface. Y eso, para mucha gente, es demasiado doloroso para mirarlo de frente. Pero aquí está la trampa cruel de ignorar esa señal. Cada vez que la ignoras, esa voz se vuelve más pequeña. No desaparece, sigue ahí, pero se hace más difícil de escuchar. Y con el tiempo, hay personas que la apagan casi por completo. Y esas son las personas que a los 60 años te miran con ojos vacíos y te dicen que ya es muy tarde, que ya así están bien, que para qué cambiar ahora. No lo dicen con paz, lo dicen con resignación. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La resignación es lo que le pasa a alguien que abandonó la conversación consigo mismo demasiado pronto. Ahora bien, hay algo que necesito decirte con mucha claridad, porque es un error que comete casi todo el mundo cuando empieza a darse cuenta de que no ha estado viviendo de verdad. El error es pensar que vivir requiere algo extraordinario. Que vivir de verdad significa irte a otro país, dejarlo todo, hacer algo radical, dramático, visible. Que la vida plena es una vida espectacular. Y eso es falso.
Es profundamente falso y además es peligroso, porque ese pensamiento lo que hace es alejarte todavía más de la vida real. Vivir no es hacer cosas grandes, vivir es hacer cosas tuyas. Hay personas que han viajado por medio mundo y están vacías por dentro. Y hay personas que nunca salieron de su ciudad y tienen una vida rica, plena, llena de sentido. La diferencia no está en los kilómetros recorridos, ni en los logros acumulados. La diferencia está en si lo que haces tiene algo de ti adentro, si lo elegiste, si lo sientes como propio, si cuando lo haces hay algo en tu pecho que se activa, que se enciende, aunque sea un poco. Eso es vivir. Y puede estar en cosas pequeñas, en cómo pasas una tarde, en qué conversaciones tienes, en qué proyectos persigues, en qué tipo de persona decides ser cada día, en si te permites sentir, o si aprendes a anestesiarte. Hablemos de eso, de la anestesia. Porque hay una forma de sobrevivir que es particularmente sutil y particularmente destructiva, la anestesia emocional. Es cuando una persona aprende a no sentir demasiado para no sufrir demasiado. Aprende a no querer demasiado para no decepcionarse demasiado. Aprende a no ilusionarse demasiado para no frustrarse demasiado. Y con esa lógica, que parece razonable y hasta inteligente, termina también por no alegrarse demasiado, no emocionarse demasiado, no amar demasiado, no vivir demasiado. La anestesia emocional no es protección, es amputación. Cuando te cortas la capacidad de sentir dolor, te cortas también la capacidad de sentir todo lo demás. No puedes elegir qué emociones bloquear, son todas o ninguna, y entonces la vida se vuelve gris, no mala, no terrible, solo gris. Sin picos, sin valles, sin momentos que te sacudan, que te transformen, que te hagan sentir que estás vivo de verdad, y esa grisura es cómoda. Eso es lo más peligroso, porque la comodidad es el enemigo más silencioso de la vida plena. No te ataca, no te duele, simplemente te adormece. Te instala en un estado de suficiente que nunca es verdaderamente suficiente, pero que tampoco duele lo bastante como para moverte. ¿Cuántas veces has dicho o has pensado, así estoy bien, no me puedo quejar? Esa frase inocente, casi virtuosa, esa frase es a veces la más honesta que puede decir una persona, pero otras veces es la mentira más elegante que nos decimos a nosotros mismos. Porque no me puedo quejar no significa estoy bien, a veces significa he decidido no exigirme más, y hay una diferencia fundamental entre gratitud genuina y resignación disfrazada de gratitud. La gratitud genuina coexiste con el deseo de crecer, la resignación lo apaga. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se empieza a vivir de verdad cuando llevas años o décadas simplemente sobreviviendo? Lo primero, y esto es lo más difícil, es recuperar la honestidad contigo mismo, no la honestidad que le muestras a los demás. La que tienes en los momentos de silencio, cuando nadie te ve, cuando no tienes que mantener ninguna imagen. Esa honestidad que te dice si realmente estás donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer, siendo quien quieres ser. Esa voz interior que muchos han aprendido a ahogar con ruido y ocupación. Para recuperar esa honestidad no se necesita un retiro espiritual ni una crisis existencial. Se necesita un hábito mucho más simple y mucho más poderoso, el silencio deliberado. Tiempo que te das a ti mismo, sin agenda, sin objetivo productivo, solo para estar contigo. Y en ese silencio hacer las preguntas que dan miedo. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me importa de verdad? ¿Qué estoy postergando y por qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué parte de mí he abandonado para encajar, para ser aceptado, para no causar conflicto? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y no se responden de una sola vez. Pero el simple acto de hacérselas ya es un acto de vida, ya es elegirse a uno mismo, ya es una ruptura con el piloto automático. Lo segundo es entender algo sobre el tiempo que a la mayoría de la gente le cuesta demasiado aceptar. El tiempo no es infinito. No lo digo para generarte angustia. Lo digo porque es la verdad más liberadora que existe cuando se asume de verdad. Cuando entiendes que los días son contados, no en un sentido oscuro, sino en un sentido real y concreto, algo cambia en cómo te relacionas con cada uno de ellos. Cada día que pasa en piloto automático no es un día neutral. Es un día que se va, que no vuelve, que estuvo ahí y tú no estuviste en él. No hay nada más urgente que eso. No el trabajo, no los compromisos, no las obligaciones. Lo más urgente que tienes en esta vida es estar presente en ella. Y lo tercero, que quizás es lo que más necesitas escuchar, vivir tu vida no es un acto egoísta.
Es uno de los actos más generosos que puedes hacer por las personas que te rodean. Hay una creencia muy extendida, casi cultural, que dice que poner tus necesidades, tus deseos, tu bienestar por delante de los demás es egoísmo, y esa creencia ha destruido más vidas de las que ha protegido. Porque la persona que no vive su propia vida, que se sacrifica completamente por los demás, por su familia, por su trabajo, por su rol, termina convirtiéndose en alguien amargado, en alguien resentido, en alguien que da desde la obligación y no desde la plenitud. Y eso es lo que le transmite a los que ama. No alegría, no vitalidad, no inspiración, sino una sombra de lo que pudo haber sido. La persona que vive su vida de verdad, que se cuida, que persigue lo que le importa, que tiene una relación honesta consigo misma, esa persona da desde un lugar completamente diferente. Da desde la abundancia, no desde la deuda. Y eso es lo que sus hijos aprenden, lo que sus amigos sienten, lo que su presencia irradia. Vivir tu vida no es abandonar a los demás, es la única forma de estar verdaderamente presente para ellos. Ahora quiero decirte algo sobre el miedo, porque sería irresponsable no hacerlo. Porque detrás de casi toda vida no vivida hay miedo. Miedo a equivocarse, miedo al qué dirán, miedo a cambiar y descubrir que el cambio no era lo que esperabas, miedo a intentar y fallar, miedo incluso a tener éxito y no saber qué hacer con eso. El miedo es real. No lo voy a minimizar, pero hay algo que el miedo hace con mucha habilidad. Se disfraza de razón. Te convence de que no das el paso porque es imprudente, porque no es el momento, porque tienes responsabilidades, porque hay que ser realista, y todo eso suena razonable. Pero debajo de ese razonamiento, si lo excavas un poco, siempre encuentras lo mismo. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece actuando. O mejor dicho, no desaparece, pero se vuelve tolerable cuando entiendes que su presencia no es una señal de peligro, sino a veces una señal de que estás cerca de algo importante. Las cosas que más te importan son las que más miedo te dan, no porque sean peligrosas, sino porque te importan demasiado como para arriesgarte a perderlas. Pero al no arriesgarte, ya las perdiste, porque nunca las tuviste de verdad. Y déjame decirte algo más sobre el acto de cambiar, de empezar a vivir. Porque también aquí hay un error común, pensar que tiene que ser todo o nada, que tienes que transformar tu vida entera de una sola vez. Que si no hay un punto de inflexión dramático no cuenta. Eso no es verdad. La mayoría de los cambios reales no son explosiones. Son decisiones pequeñas tomadas cada día que se van acumulando hasta que un día miras atrás y no reconoces el lugar de donde venías. Empezar a vivir puede ser tan simple como decir que no a algo que drenaba tu energía. Puede ser retomar algo que abandonaste hace años porque no era práctico. Puede ser tener una conversación que has estado evitando. Puede ser darte permiso, solo permiso, de querer lo que quieres sin tener que justificarlo ante nadie. No necesitas una señal del universo. No necesitas que las condiciones sean perfectas. Las condiciones nunca son perfectas. La vida perfecta para empezar a vivir es la que tienes ahora, con todo lo que tiene y todo lo que le falta. ¿Cuántas veces has pensado cuando termine esto, cuando pase aquello, cuando llegue a tal punto, entonces sí haré lo que quiero, entonces sí me daré permiso, entonces sí viviré de verdad? Y mientras tanto, esperas. Y la vida no espera contigo. El entonces sí es la trampa más elegante que existe. Porque siempre hay algo antes. Siempre hay una condición que cumplir antes de darte permiso de existir de verdad. Y así, el entonces sí se convierte en nunca. No hay un después perfecto donde la vida empieza. Hay un ahora imperfecto que es todo lo que tienes. Y con eso no te estoy diciendo que abandones la planificación o la responsabilidad. Te estoy diciendo que dentro de este momento, dentro de esta vida que ya tienes, ya hay espacio para ser más tú. Ya hay decisiones que puedes tomar hoy. Ya hay una conversación interna que puedes empezar ahora mismo. Hay algo que me parece importante decirte también. Vivir tu vida no significa vivir sin dolor. Eso no existe. Una vida plena incluye pérdidas, fracasos, momentos de oscuridad, periodos de incertidumbre. Quien te diga que vivir de verdad es sinónimo de felicidad constante te está mintiendo. La diferencia entre una vida vivida y una vida sobrevivida no es la ausencia de sufrimiento. Es que en la vida vivida el sufrimiento también es tuyo. Lo elegiste de alguna manera. Lo enfrentaste de frente. Y aunque duele, hay algo en ese dolor que te pertenece, que forma parte de algo real que estás construyendo. El sufrimiento de quien sobrevive es diferente.
es el sufrimiento del que nunca eligió, del que solo reaccionó, del que dejó que la vida le pasara en lugar de salir a encontrarla. Ese es el dolor más profundo. No el de haber intentado y fallado, sino el de nunca haber intentado. Llegamos al final de esta conversación, y quiero cerrarla con algo que espero que te quede grabado, no como una idea interesante que escuchaste una vez, sino como algo que cambia la forma en que te miras cada mañana cuando abres los ojos. La vida no es algo que te pasa, es algo que haces. Cada día, con cada decisión, con cada cosa que evitas o que enfrentas, con cada vez que te eliges o que te traicionas, estás construyendo o destruyendo algo. Y ese algo es lo único que realmente te pertenece. El tiempo que estás aquí y lo que hiciste con él. No necesitas tenerlo todo claro. No necesitas haber resuelto tu propósito de vida antes de empezar a vivirla. Empieza con honestidad, empieza con la disposición de escucharte, empieza por dejar de posponerlo. Empieza por reconocer que mereces una vida que sientas como tuya, no solo una vida que funcione para los demás, porque al final, cuando los años pasen y pasarán, la única pregunta que va a importar no es cuánto lograste, ni cuánto acumulaste, ni cuánto te aprobaron. La única pregunta va a ser si estuviste aquí de verdad, si viviste. Si te permitiste ser, sentir, elegir, equivocarte, crecer, amar, intentar. Si la respuesta es sí, habrás hecho lo más importante que se puede hacer con una vida. Si la respuesta todavía no es sí, aún estás a tiempo. No mañana, ahora. Like the video, subscribe the channel.